a este encuentro con el rabino Ishai Harari, el rabino Yon Abril y el rabino Avi Amsalem. Muy bienvenidos. Hoy vamos a comenzar, debido a la cercanía con las grandes fiestas, vamos a comenzar con una explicación, un shiur de parte de nuestros rabanim para resolver inquietudes acerca de la metodología, la logística de las grandes fiestas debido a las circunstancias, y luego abriremos los micrófonos o el chat para ustedes para que pregunten, y si vemos que aún hay tiempo y no hay más preguntas en vivo, pues tenemos unas preguntas preparadas que son de ustedes mismos de las veces anteriores. Así que bueno, Rabanim, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Rabino Ishai quiere comenzar dando algún shiur sobre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Bueno, hola a todos. Me da mucho gusto verlos de nuevo. Es cierto, nos acercamos a las fiestas y recibimos muchas preguntas de qué es lo que vamos a hacer en las fiestas mayores. Todos queremos escuchar el shofar, todos queremos sentir el Kippur en la sinagoga y también, obviamente, el Sukkot. Entonces, me imagino que cada comunidad va a hablar también con sus comunitarios y va a mandar a los comunitarios a hacer en cada comunidad. Esperamos todos, estamos en la espera de que sí se permita, se pueda, según la ley, abrir las sinagogas, y si es así va a ser mucho más fácil. Ya estamos en la sinagoga en Cali listos para poder comenzar. Si es de que nos dan el permiso, estamos listos para abrir las sinagogas y de una vez que puedan entrar ahí las personas que nos dejen. En caso tal, vamos a tener, tenemos varias ideas de qué es lo que vamos a hacer, más que nada en Rosh Hashanah. Pero lo más probable es de que vamos a entrar por tandas de como a 20 personas, que es lo que más o menos pensamos que nos van a dejar meter. Y así vamos a ir cambiando de 20 personas en 20 personas hasta para que toda la comunidad pueda escuchar el shofar. Pero si es que la pregunta, si es que se puede hacer por Zoom, al igual que hacemos ahorita, pues aquí en Cali, aquí el Cali no lo vamos a hacer por Zoom en Rosh Hashanah. Vamos a tener muchas clases antes de Rosh Hashanah explicando lo que vamos a hacer. Vamos a mandar también de parte de la comunidad los mahzorim a cada casa para que tengan. Vamos a mandar una bandeja con los simanim pequeños para que cada uno tenga los simanim y los pueda hacer en las casas. Y muchos obsequios de parte de la comunidad para que todos puedan sentir como que si la sinagoga está en la casa de uno, para así facilitar a los comunitarios y que se sientan igual en comunidad y en familia. Pero lastimosamente, ustedes saben, por Zoom aún no lo podemos hacer en las festividades porque le quita el honor a la festividad. De parte de Kippur, ahí sí es un poco más complicado porque en Kippur sí no podemos organizar eso de que la gente venga a la sinagoga a escuchar el shofar, porque no vamos a tener 20 personas. Imagino que hay muchos que quieren entrar a la sinagoga. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, todavía aún no sabemos nada, pero está en el plan nada más, es que vamos a tener varios sitios, varios lugares con muchos minyanim pequeños. Estamos localizando, ¿cómo se dice? Hazanim, para que puedan practicar y hagan los rezos, para que cada colonia tenga ahí su minyan y se puedan unir. Eso siempre y cuando sea según la ley. Igual, si es que tienen preguntas, con mucho gusto vamos a hacer también un mini pregunta al rabino en Cali, de las preguntas necesarias de la comunidad de Cali, que cada uno pregunte lo que él tiene que hacer. Y imagino que también así van a ser las demás comunidades, porque es importante. Ya estamos comenzando el mes de Elul ahorita y es importante que cada comunidad y cada persona también empiece a pensar qué es lo que él va a tener para las fiestas. Es nuestra obligación pasar estos días temerosos, Yamim Noraim, de la mejor manera y de una forma espiritual.
Gracias, Rabino Shai. Rabino Yona, adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar, Rabanim, Dana, la gente, muchas gracias a todos los participantes. Buenas noches y bueno, sí, un poco lo que dijo Rabbi Shai, en la comunidad nuestra vamos a los mismos Mahzorim que venimos manejando en todos estos años de Rosh Hashanah y Yom Kippur, los libros de los rezos, los vamos a enviar a la casa de cada comunitario, probablemente acompañado de alguna especie de indicativos, de una hoja que les pueda hacer más fácil para hacerlo solos a las personas que no saben. Y también vamos a hacer unos cursos previos para decirle a la gente qué es lo que debe hacer, qué es lo que se hace solo cuando no hay un quórum, cuando sí hay un quórum. Y explicando la importancia del rezo. Aparte de estos cursos, que Hashem nos ayude, que Dios nos ayude y que podamos tener, sí, legalmente un minyan, que nos permitan, aunque sea no toda la comunidad, pero de apartes o de algo. Entonces, obviamente que todo lo que se pueda legalmente lo vamos a intentar hacer. Y con minyan físico. O minyan por Zoom, desgraciadamente no se puede. Y lo que podamos hacer minyan físico, lo que podamos juntarnos, reunirnos, la comunidad nuestra tiene preparados los protocolos, tiene preparado todo lo que la del distanciamiento social y todas las cosas como deben ser, todo lo que se necesita. Entonces es cuestión de que lo que se apruebe por ley, digamos, vamos a hacerlo. Y hay algunas cosas además de eso. Por ejemplo, antes de Rosh Hashanah, todo el mes de Lul, la costumbre es escuchar el shofar. Entonces vamos a intentar, si también estoy averiguando cómo es el tema, si se puede o no se puede, pero ir a la casa de cada comunitario, aunque sea una vez en el mes que escuchen el shofar, por lo menos. Y si no, personalmente en mi balcón, va a la calle. Entonces también, si es posible, tal vez que las personas salen desde el mismo carro, no estoy hablando durante el mes, este último mes antes de Rosh Hashanah, en el mismo carro pueden llegar, toco el shofar en mi balcón y siguen su camino. Entonces también es una posibilidad que estamos manejando, cuando se acerque más la fecha, vamos a ver qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, y vamos a poder decir con más exactitud. Pero como lo estamos respondiendo ahora, porque la verdad es que todos los días la gente pregunta. Entonces, estamos queriendo decirle a la gente que lo que se puede hacer con la ayuda de Hashem lo vamos a hacer, y también que cualquiera que tenga dudas, me parece muy, muy correcto lo que dijo Rabbi Shai, cualquiera que tenga dudas es sano hacerlas, que pregunten, y que vamos viendo con todas las ideas y todo, uno está abierto a escuchar lo que se pueda, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rabino Yona. Rabino Avi, bienvenido, adelante. Ok, buenas noches a todos. Ok, no vamos a agregar a lo que dijeron los otros rabinos, ya prácticamente va a funcionar más o menos igual como en Cali y como en Medellín, también va a funcionar acá en la comunidad nuestra, en la sinagoga. Lo que estamos haciendo, estamos preparando, ya vamos 2 opciones, en caso que va a haber presencial, cómo se hace, en el caso que va a ser no presencial, entonces preparamos un manual, vamos a decirlo así, cómo cada uno va a manejar el libro, y vamos a ver que si hacemos unos puntos de concentración para hacer la tequía. Pero yo quiero aclarar algo solamente. Hay mucha inquietud, llamamos, que mucha gente pregunta por qué este año no se hace por Zoom y por qué empieza y por qué el otro. Entonces, yo quiero explicarlo para que lo entendamos, pero hay que entender la ley. Lo expliqué hace como un mes, si no me equivoco, de punto de vista alágico y de punto de vista práctico. De punto de vista alágico, había unos rabinos, o hay unos rabinos importantes, no son liberales, son rabinos muy importantes en Israel, que ellos fijaban de acuerdo a un psak, que llamamos a una alajá, que dice Arav Mesaz, que él opinaba que la electricidad el día de Yom Tov está permitida. Es lo que él decía. Y por eso él decía que se podía utilizar, llamamos la electricidad del día de Yom Tov. Con base a esta respuesta, es lo que dijeron los rabinos en Israel con respecto a Lela Seder, que querían para los adultos que lo hagan y todo eso. El problema es que si lo vamos a hacer y vamos a suponer que vamos a hacer esto,
problema es que no hay ninguna seguridad, que nadie va a manipular el equipo y el Zoom, y cuando lo va a abrir, y cuando lo va a silenciar, y cuando va a abrir la cámara. Todo eso, incluso los rabinos que lo permitían, lo prohíben. Entonces, a nivel práctico, es casi imposible que vamos a hacer llamados por Zoom y la gente no va a manipular. Y por eso no se hace. Aparte de esto, hay que entender. Este año, el primer día de Rosh Hashanah cae en Shabbat. Entonces, incluso, según esos rabinos, no va a permitir en Shabbat, porque todo lo que ellos permitieron es solamente el día de Yom Tov, pero no el día de Shabbat. El día de Yom Kippurim es exactamente como Shabbat con respecto a ese tema. Entonces, el Kippur tampoco se puede. Entonces, lo único llamamos día que vamos a decir que teóricamente podría es el segundo día de Rosh Hashanah. Entonces, toda la discusión que todo el mundo dice Zoom y Zoom y Zoom y otros comités que lamentablemente no tienen el conocimiento, no es aplicable. Hay que entender, es igual como hago ahorita Shabbat por Zoom, es igual. Y no se puede, ningún rabino permite hacer Shabbat por Zoom. O sea, hay que entender que la pregunta es teórica, pero no es práctica. Entonces, no hay ni Kippur ni primer día de Rosh Hashanah, no aplica. Lo único es el segundo, y como expliqué anteriormente, el segundo día de Rosh Hashanah tampoco lo va a hacer por dos motivos. Uno es que ninguno va a lograr, llamamos, asegurar que no haya manipulación de la computadora o de los equipos electrónicos el día de Rosh Hashanah. Y dos, uno que escucha shofar por Zoom no sale de obligación, llamamos, por el shofar, porque no es algo directo que una persona puede hacer. Entonces, aunque una persona va a poner Zoom, la mitzvah más importante de Rosh Hashanah no la está cumpliendo. Con respecto a Yom Kippurim, allá el shofar no es una obligación. Lo que toca el shofar es en la noche, entonces los rabinos pueden analizar y hacer, que antes, no sé si ellos hacen arvit o no, cada comunidad como hace. Nosotros hacemos, por ejemplo, el rezo por Zoom, llamamos en día de semana. Entonces podía, yo creo, hacer el arvit, salida de Kippur, que antes de empezar arvit, cuando ya sale Kippur, que hacen un shofar allá. No es para salir de obligación, pero yo creo para el sentimiento de la gente que escucha el shofar, y así va a tranquilizar. Ok, muchas gracias, Rabino Avi. Bueno, señores, entonces, como les prometimos, pues ya tenemos algunas preguntas en el chat, pero si alguien quiere, vamos a alternar con las preguntas en vivo, o sea, abriendo el micrófono y las del chat. Entonces, vamos a comenzar dándole, iniciando pues con las preguntas en vivo. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Pues si sabe levantar la mano pues con la herramienta Zoom, o si no, literalmente levantando la mano en la cámara, o pidiendo permiso en el chat, pidiendo la palabra. Yo pido la palabra para abrir el micrófono. Así que miremos a ver si hay alguien que quiera abrir el micrófono y preguntar. Ok, bueno, entonces comencemos con las preguntas que están en este chat, y vamos dándole curso. Para el rabino Yona, ¿qué opina el judaísmo del aborto? Bien, muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy buena. Así, es difícil decir, el judaísmo tiene una posición sobre un tema que debería ser un tema médico, porque obviamente cuando vamos a realizar un aborto vamos a hacerlo por una cuestión médica, una cuestión de que, por ejemplo, si la madre corre peligro, ¿sí? En un caso de que hay que ver el caso específicamente, pero si la madre corre peligro, porque el bebé lo está causando, el bebé está causando un peligro para la madre. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el aborto es una posibilidad. Es recomendable porque el bebé, la Gemara, el Talmud, lo llama como que es tal vez vida, es un safek, que es una duda, si va a vivir o no, si van a ser vivo o no, si va a estar sano o no, si va a poder vivir o no. Y la madre sale en vivo. Entonces salvamos lo que es seguro vida,
a lo que podría ser vida, ¿sí? Ahora, tenemos que entender que un aborto, por incluso creo que las opiniones rabínicas, de nuevo, no quiero decir alajá, pero creo que las opiniones rabínicas a los problemas psicológicos que puedan ser causados también los considera. Si un bebé va, por ejemplo, a causar un trastorno a la madre, ¿sí? Por algún motivo, también es una posibilidad del aborto. Pero vamos a decir que cada caso hay que analizarlo específicamente y hay que preguntar al rabino. Hay rabinos especialistas, y se van a apoyar en los médicos para que entender la condición de cada situación, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, el judaísmo cree que desde la concepción hay vida, pero hay etapas. Yo no sé justo, pero creo que los primeros 40 días, los primeros 3 meses, hay etapas que se va gestando y cómo va siendo una vida seguro a una vida probable, una vida en potencia, ¿sí? Entonces hay que mirar muy bien justo en qué etapa está, cuál es la situación, cuál es el riesgo, por qué sería el aborto, ¿sí? Que haya un motivo, por ejemplo, un riesgo de vida, entonces sí. Entonces hay que mirar muy específicamente la situación para poder decir si se puede abortar o no. Yo no puedo contestar el aborto no se puede porque eso estaría mal, porque hay casos que es necesario, que hasta un rabino le va a aconsejar a la madre hacer un aborto. Y hay casos en los cuales un rabino le aconsejaría a la madre no hacer el aborto. Entonces no creo que exista una respuesta, si se puede el aborto o no se puede el aborto. Yo al revés, yo escuché un caso que era una madre que había quedado embarazada después de muchos años, no sé, justo ahora no me acuerdo, no recuerdo cómo es, pero después de muchos años de ella estar intentándolo, queda embarazada. Y ahí a las pocas semanas, incluso poco tiempo después, enseguida, se da cuenta de que le detectan cáncer de mama, majalá. Entonces, la quimioterapia parece que el remedio, los rayos, la quimioterapia es en contra del bebé. Pero si ella va a proseguir con el embarazo para no hacerle daño al bebé, su majalá, su enfermedad, pasa de ser algo curable a algo que es muy peligroso. Entonces, creo, si yo no me equivoco en ese caso, por ejemplo, le dijeron no, es la vida de la madre prima, por ejemplo, y en ese caso ni siquiera el bebé estaba afectando a la madre, ¿sí? Era una enfermedad que ella tenía, pero incluso en ese caso, por ejemplo, el aborto es algo, no quiero decir recomendado, pero es algo que se puede evaluar de hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado cada caso específico, no decir el judaísmo está en contra o a favor del aborto, ¿sí? Hay que ver cada caso muy específicamente. Muy claro, Rabino, gracias. Le vamos a abrir el micrófono al señor Sauler o si de pronto usted puede abrirlo. Perfecto, bienvenido. Hola, ahí me escuchan. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, adelante. Teniendo Yom Kippur por delante y Rosh Hashanah, tengo una duda que yo mismo mientras me hacía la pregunta me confundía un poco con la misma, pero a ver si alguno de los rabinos me logra entender la pregunta. Desde el punto de vista judío, Yom Kippur, el día de la expiación, el día donde pedimos perdón por nuestros pecados, el día que nos arrepentimos y pedimos a otros que nos perdonen y nosotros tenemos que perdonar. Ese es el punto de vista judío con el judío mismo. Pero ¿cómo vemos al resto, a lo que llamamos, a quienes no son judíos en este contexto? O sea, si somos una religión humana, de la humanidad, quiere decir de que los que no son judíos no serán perdonados porque no hacen un Yom Kippur o por ser otra religión y en lo que ellos creen eso los absuelve de su expiación, de sus perdones, etcétera. Perdón, porque en la religión judía la mayor parte o sea, todo es para nosotros hacia Dios y hacia afuera, pero ¿cómo lo vemos al revés también? ¿Le quieres dirigir la pregunta a algún rabino en especial? Al que me la haya entendido de mejor forma y tenga cómo respondérmela. O, si me lo permiten, o como quieran. Adelante, Ya, Diona.
Perdón. Saúl, espero haberte entendido y si no me lo decís, muchas gracias por la pregunta. En mi opinión, la Torá fue dada al pueblo judío en el monte de Sinaí, pero tiene instrucciones para toda la humanidad. Tiene instrucciones para toda la humanidad. Lo que nosotros no podemos es hacer, no podemos imponer la Torá. Nosotros creemos que cada persona cree en lo que quiere, ¿sí? Es el libre albedrío. Entonces no podemos imponerle un ayuno a otro pueblo, ¿sí? No lo podemos imponer. Pero de ahí a que una persona que no es judía diga, mira, yo voy a ocupar este día para sentarme y reflexionar y hasta si quiere la persona ayunar, no sé. Y voy a reflexionar en cómo estoy en mi vida, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, me voy a arrepentir y voy a mejorar como persona. A mí me parece que estaría buenísimo. O sea, no le veo un impedimento que una persona no judía haga una reflexión, un ayuno o diga algo. Lo que no puede hacer un no judío, que creo que tiene algunas restricciones, no me quiero equivocar, pero por ejemplo, cumplir todo el Shabbat no podría, ¿sí? Porque cumplir todo el Shabbat, pero créanme que yo lo veo algo como básicamente imposible que una persona que no estudió las leyes las cumpla. Una persona que no sabe, no conoce las leyes. Pero vamos a decir que el 99.9 de las cosas, pienso yo que es recomendable que esta persona se siente y mejore y piense cómo mejorar, cómo arrepentirse de lo malo y le pida perdón a su vecino que tal vez lo dañó por algún motivo. A mí personalmente me parece algo genial y lo que quería resaltar es que entendamos eso, entendamos que la Torá también trae mitzvot para la humanidad, las 7 mitzvot de Noah, ¿no? Las 7 leyes de los hijos de Noé, por decirlo de alguna manera, que involucran muchísimas cosas. Entonces, una persona que quiera hacerlo, para mí, bienvenido. O sea, bien. Saúl. Gracias, Rabino Yonah. Rabino Ishai, ¿quiere agregar algo? Sí, nada más que Saúl siempre lo entendemos. Y felicitaciones de nuevo por su nieta. Y ojalá que pronto la puedan también ver y abrazar. Pero bueno, en Rosh Hashanah, aquí nada más quiero aclarar algo más de lo que dijo el Rabino Yonah. Rosh Hashanah no es únicamente el día del juicio del pueblo judío. En Rosh Hashanah es el día del juicio, ¿por qué? Porque ahí fue que ocurrió el primer juicio. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios creó el mundo el 25 de Elul. El sexto día de la creación fue cuando Hashem creó a Adán y a Jabá. En ese mismo día que los creó, o sea, el primero de Tishrei, en ese mismo día ellos pecaron. Ellos pecaron y ahí Hashem le hizo el juicio. Entonces, ya que el primer juicio era en Rosh Hashanah, por eso a toda la humanidad la juzgan en Rosh Hashanah. No me importa si es judío o no es judío. El juicio es para todo el mundo. Ahora, el segundo chance, que es el de Kippur, ahí sí es para el pueblo judío. Pero en general, el concepto de Teshuvah, de arrepentimiento, es para toda la humanidad. Porque todo lo que le pasó a Adán es también para toda la humanidad. Gracias, Rabino Ishai. Rabino Avi, ¿quiere agregar algo? No, perfecto. Bueno, vamos a hacer por aquí otra anónima, así que eso se respeta. Si bien nuestro soporte técnico les acabo de poner hace un rato por el chat, pidiéndoles el favor a todos que se identifiquen poniendo su nombre en vez de iPad o el número telefónico, sino el nombre. No quiere decir que si ustedes hacen una pregunta, me la dirigen a mí de manera privada por el chat, vayamos a decir su nombre. No, si ustedes la quieren hacer anónima, anónima sea. Entonces, esta es anónima. Si una pareja se divorcia y más adelante se reconcilian y quieren casarse de nuevo, ¿el judaísmo lo permite? Esta persona no indica a qué rabino está dirigida, de manera que como, digamos, ya habló el rabino Yonah, ya habló el rabino Ishai, pues yo se la dirijo al rabino Avi. Ok, la Torah dice claramente que cuando una persona se divorcia de su mujer, si una pareja se divorciaron, y él quiere ahorita después volver a casar con ella, puede volver a casar con ella con una condición que ella no formó un vínculo matrimonial con otra persona. Es decir, si Reuben se casó con Rahel,
se divorciaron. Y Rahel fue y tuvo su vida. Aunque salió con personas, vamos a suponer que aunque tuvo, llamamos, relaciones íntimas con otras personas y todo eso, pero no tuvo un vínculo matrimonial, ella puede volver a casar con Reubén. Si ella se casó con otra persona, se divorció de él y quiere ahora volver a Reubén, no se puede. Todo eso aplica solamente en un, llamamos, Israel o Leví. Cuando se trata que el marido era Cohen, en ese caso, cuando el Cohen se divorcia de su mujer, ya después no se puede echar para atrás, sino puede volver a casar con ella porque ella tiene un título que se llama divorciada. Y el Cohen no puede casar con una divorciada. Si queremos entenderlo, llamamos espiritualmente por qué funciona así. Cuando Rubén se casó con Rahel, como explicamos un día, estamos hablando aquí de unión de dos medias almas, ¿no? Entonces formaron como un vínculo matrimonial. Cuando se divorciaron, vamos a suponer que se separaron otra vez. Si esa persona, Rahel, fue y vinculó, llamamos esa alma, con otra persona, entonces ya está vinculada espiritualmente a otra persona. Si va a divorciar de él, ya no puede volver al primero. Pero si nunca formó un vínculo matrimonial nuevo, entonces todavía esa media alma todavía tiene una conexión, entre comillas, espiritual con el primer marido, y por eso se pueden reconciliar y casarse de nuevo. Cuando es Cohen, en ese caso no se puede. Y un motivo un poco más, se puede decir, no tan espiritual, que una vez me preguntaron si van a permitir que cada mujer cuando se casa con una pareja, digamos que están casados, ella se divorcia, se casa con otro, le van a permitir volverse a la misma, con el mismo esposo, quizás la gente lo va a ver como algo permitido, digamos, si queremos cambiar la pareja. Yo quiero tener relaciones con la otra pareja, si es según la Torah, no hay problema, me divorcio de mi pareja, me caso con esta, luego me divorcio de la otra y vuelvo con mi pareja. Y así va a empezar un juego. Pues para que no se haga así, si es que la pareja se casó con otro, no se puede volver a casar, para que no sea muy fácil como un juego. Ese es otro motivo más, no sé, Rabbi Amsalem si lo escuchó, pero más práctico. Sí, no lo comparto, pero está bien. Porque una mujer puede ir y salir con 40 personas, llamamos, y allá, en ese caso, tampoco, llamamos, mantuvo su fidelidad, pero la halajá lo permite. En caso que ella fue y se casó con otra persona, es lo que dice la Torá, entonces es como está formando un vínculo, pero sí, me gusta. Si ella lo hizo sin casamiento, pues no es con la Torá. Pero si ella piensa en su cabeza, yo lo hago con la Torá, porque me divorcié bien, me casé con Ketubá bien, me divorcié de nuevo y luego me voy a casar de nuevo con mi esposo. Si es que ella lo hace sin casamiento, pues no es con la Torá. Pero bueno, siempre a mí me gustan más los y más místicos. Rabbi Ishai, y en el caso de, siguiendo ese caso hipotético, si el segundo marido se muere, o sea que ella queda viuda, ¿se puede volver a casar con el primer marido? No. Tampoco. Tampoco. Ahí sí entramos a lo místico del Rabino Amsalem. Sí. Ahí refutaron a lo que dijo Rabino Ishai. Ok, muy bien. Bueno, por aquí hay otra pregunta. A ver, pues antes, voy a ver si hay alguien pidiendo la palabra. No, listo. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de los padrinos en el judaísmo? ¿Hay padrino para el nacimiento, padrino para el matrimonio? ¿Qué significa el padrino en el judaísmo? Dana, yo creo que es mejor que usted dirija la palabra de una vez al rabino Casero. Bueno, listo, entonces, Rabino Yona, entonces a usted porque ya hablaron Avi e Ishai. A ver, en el judaísmo creo que mucha gente llama padrino a la persona que sostiene al bebé y lo lleva en la circuncisión, ¿no? No el sandak, no el que está sentado con el bebé, sino el que lo carga, el que lo lleva. Muchos dicen que es el padrino. Entiendo que es una linda costumbre. Yo no sé específicamente, la verdad es que hoy en día, ¿qué es el padrino? Que si se respeta lo que
pienso yo que cuando decían padrino antes, el padrino era una persona que literalmente era, por decirlo, un papá de repuesto. Si la familia pasaba alguna necesidad, o si el chico quedaba huérfano, o si pasaba algo así, el padrino ahí estaba. Ahí él estaba para ayudar, ¿no? Pienso que es algo muy bonito, muy lindo, porque nosotros, como se dice, querés hacer reír a Dios con tal y tus planes, ¿no? Nosotros no sabemos lo que va a pasar, no tenemos idea de lo que va a pasar. Tenemos emuná y creemos que todo va a estar bien y así vivimos, pero no sabemos lo que va a pasar y me parece lindo, me parece muy bonito elegir una persona y darle un honor a esa persona en vida, ¿sí? Me imagino que la persona que lo lleva en el Brit Milá es la persona que en el Bar Mitzvah va a subir también y cosas por el estilo. Y asegurarse de decir, bueno, si algo me pasa, esta persona va a ayudar a mi familia, va a ayudar a mi hijo, ¿sí? Me parece lindo, me parece algo muy, muy bonito. Y tal vez se pueda hacer recíprocamente. Se puede hacer también que el padrino o sea, el hijo de este sea el padrino, el papá del bebé. No sé cómo decirlo. Me parece algo bonito esa costumbre del padrino. Pero por decirlo así, creo que en el judaísmo, padrino es una linda costumbre que se puede adoptar, me parece muy bonito. Y creo que se ha hecho así. Creo que así ha funcionado el judaísmo a lo largo de la historia, ¿no? Cuando hay una familia que necesita algo, ahí están personas para ayudar. Entonces, no, pienso que esa es la respuesta. Padrino así, padrino, no, yo no encontré, pero sí un padrino, sí una persona que ayuda, que está ahí en las necesidades y todo, sí. Y por último, que la ley judía contempla esa persona que cría un nene, no el papá, ¿sí? Biológico, pero vamos a decir una persona que adoptó o que dio dinero para la escuela, para el colegio, para la colegiatura, para la universidad, lo que sea, la JA lo considera como padre. Entonces, vamos a decir que en vez de hacer así, lo llamamos padrino, ¿no? Es padre de alguna manera, ese chico le tiene que rendir honores, tiene que agradecerle y demás. Entonces, pienso que por ahí viene la mano. No, me imagino que esa es la respuesta. El señor José Gómez quería preguntar, Dana, después. Me gustaría aumentar un poco a lo que dice Rabino Yona, y el padrino es un concepto que llegó, no es judaísmo. Nosotros tenemos el sandak. El sandak es que se sienta y detiene al bebé. Sandak viene de la, me imagino que es una palabra en griego, que viene de la palabra de que yo recibo. ¿Qué significa? El papá del niño tiene que hacer la mitzvah de milá, pero él no puede también cargar al bebé y también hacer la milá. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban un sandak, que el sandak se sienta, él detiene al bebé y el papá o el mujer le hace la milá. Pero como tal, padrino no existe en el judaísmo, y la pregunta de bar mitzvah tampoco. Nunca vi eso en mi vida. Padrino de bar mitzvah, padrino de boda, no existe. Es un concepto tomado imagino, de los cristianos. No sé dónde viene, pero no existe ese concepto. Lo que sí existe es el sandak, pero más que eso, quiero aclarar, la pregunta quizás la tomaron de otros conceptos de católicos, no sé qué es, pero el judaísmo no tiene eso. Gracias, Rabino Avi. Para el Rabino Amsalem, ¿por qué las costumbres no son reversibles? Estás con el micrófono. ¿Puede repetir, por qué las costumbres qué? No son reversibles. Okay. Primero, con respecto al padrino, llamamos, no sé si es la palabra, pero existe en el judaísmo existe algo que se llama shoshvinim. Seguramente de allá salió ese concepto, ¿no? Es decir, shoshvinim quiere decir, nosotros creemos que cuando una persona va a la boda, entonces lo que hoy en día le llaman el cortejo, pero aparte del cortejo hay, según el judaísmo decimos, que cuando uno va a la boda, quiere hacer algo bueno, hay una energía negativa que quiere impedirlo. Entonces, por eso no dejamos el novio solo, y siempre hay personas que lo acompañan. Entonces, puede ser que de allá salió ese concepto, llamamos de padrino, pero como Rabino Isha dijo, no es concepto, llamamos judío, sino es la idea solamente de protección que le dan, es lo único que veo una relación. Ok, con respecto a las costumbres, hay una frase que dice que la costumbre se convierte en una ley, ¿no? Hay que entender qué significa. Primero, tenemos que entender que no cada costumbre que nosotros tenemos es válido. ¿Qué quiere decir? Hay costumbres que fueron inventados que no tienen ninguna base alágica. Entonces, allá obviamente que yo no tengo ninguna obligación
llamamos de seguir esa costumbre. Esa costumbre no se convierte en una ley, hay que entender. Hay muchas costumbres que la gente inventó por la historia o por otros motivos, y allá obviamente que no tenemos. Lo que estamos hablando que la costumbre es algo que nos compromete, son costumbres que tiene base. Que tiene base, por ejemplo, los ashkenazim que no comen kitniot. Entonces, la halajá es que no se puede comer solamente 5 cereales. Pero los ashkenazim tiene, llamamos, una costumbre que se convirtió en una ley, y es que ellos no comían nada de granos. Llamamos, no vamos a entrar ahorita a la definición exacta, pero algunos tipos de granos que ellos no comen, lo que se llama kitniot, en Pesa. Entonces, allá es una costumbre que nosotros no podemos anular. ¿Por qué? Si es una costumbre que nos compromete, yo creo que tiene 2 motivos principales. El primero es, en el judaísmo está dando mucho énfasis al concepto de la continuidad. ¿Qué significa? Yo no vine aquí ahorita a inventar o a empezar algo nuevo. No, yo soy un anillo de una cadena que lleva 3000 años. Entonces yo siempre tengo que conectarme al pasado. Y si mis antepasados seguían con una costumbre, otra vez, como dije anteriormente, que es básico y que es válido, yo tengo que seguir con esas costumbres. ¿Por qué? Porque yo tengo que continuar esa cadena y no interrumpirla. Es 1. Y 2, hay una halajá que dice que yo no puedo, como se llama, leutzi la'az ala rishonim. Significa, yo no puedo sacar mala fama o mal nombre a los anteriores. Si mi abuelo tenía una costumbre, otra vez, que tiene una base halágica, y yo vengo y digo, no, esa costumbre no sirve para nada. Lo que yo hago, aparte de cortar la cadena, también lo que hago, estoy sacando mala fama o mal nombre a mi abuelo, porque yo digo que él no sabía lo que está haciendo. Es una, entre comillas, enfermedad, vamos a decirlo así, de los rabinos de hoy en día, que ellos vienen a cualquier lugar y piensan que ellos es la reencarnación de Moshe Rabbeinu. Entonces ellos vienen a una comunidad y borran todas las costumbres que habían, y todo lo que hacían antes no sirve para nada, y ahorita nosotros vamos a empezar de nuevo. No, así no es. Nosotros tenemos que mantener las costumbres, como dije anteriormente, cuando son costumbres que tienen base y tiene fundamento, por 2 motivos. 1 es la continuidad, 2, para proteger y salvar el buen nombre de nuestro antepasado. Gracias, Rabino Avi. Vamos a darle la palabra a Janet Lerner. Janet, si por favor puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches, Janet, bienvenida. Gracias. Mi pregunta pues va por un lado muy diferente a lo que se ha tratado, pero es una inquietud a raíz de muchas conferencias que he oído en esta pandemia. Si hay algo que me ha gustado es que he conocido rabinos interesantes y he aprendido muchísimo, ¿cierto? Pero hay algo con respecto al dormir, al soñar, que a mí como persona me inquieta muchísimo, ¿cierto? Sobre las concepciones que tiene el judaísmo. Por ejemplo, oí al rabino Harari algún día hablar de los duendes y de esas cosas tan miedosas que pueden pasar en el dormir, ¿no? Cuando la neshama se separa del cuerpo y puede ir por el lado de ascensión o de bajar a los infiernos, ¿no? Esa parte mística me parece tan extraña porque el dormir, por ejemplo, desde el psicoanálisis es la vía reina para acceder a comprender el mundo inconsciente de una persona. En la misma Torá, José tenía sueños premonitorios y Jacob también, ¿cierto? Entonces, conocer un libro de rezos para antes de dormir, que lo dan incluso, me lo dieron a mí en Panamá en un bat mitzvah, se vuelve miedosísimo a dormir.
porque es muy amenazante esas ideas del judaísmo de que te pueden llegar cosas malignas cuando estás dormido. Entonces yo quiero aclarar eso porque siempre me ha inquietado. Pero Por ¿cuál es ejemplo, a tu mis pregunta nietos, concreta, Janet? Aclararlo cómo, ¿qué preguntarías concretamente? porque el judaísmo piensa que al separarse el alma del cuerpo en el dormir, pues queda conectada, ¿cierto? Si no, no podría volver. Porque lo pinta, lo piensa como algo plagado de seres malignos. ¿Y a quién le Dana, voy a Ok, eso sigue de lo que, me imagino, lo que platicamos antes de los sueños, pero obviamente que la idea es de lo contrario, es tranquilizar. Cuando llega un sueño, una vez se asusta mucho y tiene miedo, la idea es tranquilizar. Voy a explicar más o menos lo que pasa cuando uno duerme. Obviamente que no podemos saber mucho lo que dicen los libros sagrados, los Sefarim HaKadoshim, que hablan un poco de ese lado místico, porque aquí en el mundo material uno ve nada más un cuerpo, pero obviamente que mi cuerpo no es el que hace las acciones. ¿Qué significa? El ojo no es el que ve, el oído no es el que escucha, porque el muerto tiene los mismos ojos, el mismo oído, la misma boca, pero no habla y no ve y tampoco puede respirar. ¿Por qué? Porque tiene la nariz. ¿Qué significa? Que hay algo más adentro que ese es el que soy yo de verdad, que habla a través de la boca, que escucha a través de los ojos. No es el ojo en sí, porque sería el ojo en sí, también alguien que está muerto también tendría que ver. Entonces, ¿qué pasa? Y ya lo platicamos, pero lo voy a repetir un poco más para entender. Me imagino que esa es la inquietud que usted tiene. Cuando uno duerme, antes de dormir, ¿qué me convierte a mí en mí? Mi pensamiento, lo que yo pienso. Yo he vivido una vida diferente que la que usted vivió, digamos. Entonces, usted va a analizar su vida de acuerdo a todo lo que usted vive, a todo lo que usted piensa, a todo lo que usted desea. Yo, de lo contrario, voy a tener otro pensamiento, otro deseo por mi pasado, por lo que yo viví. Y esos son los tres niveles, no vamos a repetir eso, del alma, que está el nefesh, ruach y neshama. El instinto animal, que depende de las acciones, el hígado, el espíritu, el ruach, que está en el corazón, los deseos, y la neshama, el cerebro, el alma que está en el cerebro. Entonces, cuando uno duerme, no piensa. ¿Usted se acuerda de alguien que está durmiendo? Yo me acuerdo de lo que pensé en la noche, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no está conmigo. Entonces, por eso se considera como que si estaría. Eso es lo que pasa cuando uno duerme. Se queda el nefesh, el instinto animal, y se va el ruach, que son los deseos, y la neshama. Por eso hay un versículo que decimos, me imagino que le envió con eso, el versículo que decimos antes de dormir, Beyadcha afkid ruchi, padita oti Hashem elemet. En tus manos, afkid, voy a depositar mi ruach, mi espíritu. ¿Por qué? Porque desde el espíritu se va del cuerpo. Pero el instinto animal es el que se queda, el que le da vitalidad a este. Pero no es para asustar, es algo obvio que cuando la persona está dormida, le falta un poco de su vitalidad. Es lo que significa que el alma se va. Y lo que dice de los duendes, hay que entender, cuando hablamos de los duendes, ya explicamos de que hoy en día no están, los quitaron del lugar donde habitan las personas, pero la impureza es la que hablamos. La impureza que le cae a la persona en las manos, esa impureza es la misma impureza cuando uno toca un muerto. Por eso cuando salimos del cementerio tenemos que hacer netilá. ¿Por qué? Porque tenemos esa impureza, como explicaban aquí los rabinos en la última clase, de falta de vida. Pero no es para asustar, es la Cuando uno duerme, no tiene ni acción y tampoco tiene esa más, y por eso está impuro, pero que se considera al muerto, pero de lo contrario, no es para asustar. Si es que la Torah le da importancia a esas cosas, es porque es lo más importante. Tenemos cuerpo y alma, y el alma es el que le tenemos que dar importancia, el que tenemos que verificar qué es lo que quieren de nosotros. Uno que le da placer únicamente aquí a este mundo, a este cuerpo, lo que él le pide, se convierte en como un animal. Voy a terminar, Dana, en la persona de la semana. Dice, Som tasim aleja melech, un rey. ¿Qué significa un melech? Melech de moach,
Lev y Kaved. Cerebro, primero el pensamiento. El pensamiento es el que le da al sentimiento, y el sentimiento tiene que actuar bien. Si el pensamiento piensa bien, le pasa una información buena al sentimiento, y el sentimiento hace que las acciones también sean buenas. Entonces espero eso tranquiliza un poco, pero no es para asustar, de lo contrario, es para decir la realidad que la Torah nos dice cuando la persona duerme. Quiero agregar algo. Dale, Rabino. Ok, Janet trajo un ejemplo de Yosef, por ejemplo. O sea, hay que entender, hay sueños que son profecías. Nosotros estamos muy lejos de allá. Ya la Gemara, llamamos en la Gemara de Berajot, tiene como casi un capítulo completo que está hablando sobre el tema. Y llega a la conclusión que Halomot Shavi Daberu, es decir, que los sueños no tienen ningún sentido espiritual. ¿Qué tienen? Entonces Maimónides también analiza el tema y lo analiza más desde el punto de vista psicológico. La idea es, nosotros almacenamos durante todo el día información. Y en la noche esa información se resalta. Y los sueños o las cosas que nosotros tenemos en la noche es sobre lo que uno piensa durante el día. Ahorita, yo estoy de acuerdo con usted. Lamentablemente hoy en día el concepto de la mística fue totalmente o es totalmente manipulado y yo hasta, perdón la palabra que voy a utilizar, falsificado, porque hay que entender el concepto, llamamos profundo, y cuál es la explicación que quiere dar. Pero la idea es que el judaísmo lo que quiere hacernos entender y pensar es lo que yo pienso en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormir, lo tengo acá. Yo puedo ocultar, dejarlo en una esquina, yo puedo hacer lo que quiera. Cuando uno va a dormir, en ese momento toda esa información se le sale. Y allá verdaderamente uno va a conocer de qué pensó durante el día. Entonces, como dijo Rabino Ishai, no es para asustar a la persona, sino la idea es para hacerle caer en cuenta y estar consciente que en qué uno tiene que concentrarse y pensar durante todo el día. Gracias, Rabino. Con respecto a dos preguntas que ya contestaron, quedaron dos aspectos poco claros y es importante darle, digamos, claridad al tema. Por Rabino Yona, con respecto al aborto, la pregunta o la contrapregunta es, ¿una mujer que fue violada, según la Torá, puede abortar? En todo caso, tiene que preguntar al rabino. Y si yo no me equivoco, la violación es una causa de trastornos psicológicos. Eh, aclaremos que la Torá considera los trastornos psicológicos, depende del caso, depende del grado, depende cómo, quién, dónde y por qué, pero como una enfermedad grave incluso. Entonces, puede haber una situación en la cual una violación traiga un peligro, si continúa con el embarazo, un peligro psicológico grave. Entonces, en ese caso específico, esa persona puede considerar el aborto. Pero, de nuevo, cada caso tiene que preguntar a un rabino especialista. De verdad que si vienen a mí a preguntarme, no la respondería yo porque no me considero un especialista en el tema. Uno tiene que preguntar, yo preguntaría específicamente el caso y le preguntaría a un rabino que sea más especialista en el tema, que no es una decisión fácil, estamos hablando de la vida. Nosotros para el judaísmo la vida humana es lo que más importancia tiene, pero así como le damos mucha importancia a la vida de ese bebé, o bebé en futuro, o feto, porque a veces las personas lo llaman feto para no llamarlo bebé hoy en día, entonces con eso está bien, no estamos matando a nadie, ¿no? Pero vamos a decir que así como consideramos la vida de ese bebé futuro vida, también la vida de la madre es vida. Y según la Gemara, como expliqué, la vida de la madre es vida seguro, la del bebé es su futuro, ¿sí? Entonces, claramente, si le va a traer una peligro de vida a la madre, entonces tiene que considerarlo. Pero de nuevo, no quiero que me agarren de mis palabras para decir el aborto sí se puede, el aborto no se puede. Cada caso específico hay que preguntar a un rabino que sea consciente del tema, que entienda del tema, que se asesore con el médico, etcétera, para poder definir en qué caso estamos hablando, en qué caso específico estamos hablando. Pero sí, una violación es un tema que puede traer evidentemente traumas. Entonces hay que considerarlo. Rabino, y ya le voy a dar la palabra a dos personas que levantaron la mano.
Rabino Yonah, y cuando he escuchado algo acerca de los 3 meses, cuando, o sea, cuando entra el alma o cuando deja de considerarse feto y ya es bebé, ¿hay alguna explicación ahí o es también interpretativa de cada rabino? Si yo no quiero mentir, Dana, no soy especialista. Yo creo, a ver, desde la concepción, desde el momento que existe, desde la concepción, nosotros consideramos que tiene un alma, ¿sí? Pero claro que hay estagios, hay niveles, hay diferentes, no es lo mismo la halajá, no va a ser lo mismo para un rabino decidir un bebé que tiene, no sé, 2 días, que un bebé que ya tiene 9 meses, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la Gemara, a la Gemara hace una diferencia incluso si ya salió la cabeza o no. Ya. Ya salió la cabeza es un din, es una ley, si no salió la cabeza es otra ley. No soy un especialista, pero sí sé que por ejemplo, Okay. en ese segundo que sale la cabeza ya cambia por completo la ley. Okay. Entonces, cada nivel, yo escuché 40 días, para entender, un mes, el primer mes de embarazo tiene una ley, antes del mes otra ley. Los 40 días, Okay. los 3 meses, entonces hay mucho de lo que hablar. Por eso es algo que no es sencillo decir se puede o no se puede. Si me preguntan, ¿el cerdo se puede? Digo, no, porque ningún cerdo se puede. Pero si me preguntan algo que es tan específico y tiene tantos detalles, entonces creo que lo mejor es preguntar específicamente cada caso al rabino. Yo Perfecto. quiero explicar poquito el tema. Dale. Hay un libro importante que se llama Nishmat Abraham, de Arav Abraham Steinberg, un rabino importante en Israel, que él escribió, se escribió un libro que se llama La ética y la medicina. Él toca mucho esos temas, donación de órganos, abortos, etcétera, etcétera. Porque lo que dijo Rabino Yonah es verdad. Todo aprende de esa ley que cuando una mujer está dando a luz y hay un peligro de vida sobre la mamá, entonces la halajá dice que el niño se considera lo que se llama rodef. Significa está persiguiendo la vida de la mamá y entonces nos permiten, llamamos, matar el feto para salvar la vida de la mamá. Es el caso, llamamos, clásico. Analizando el tema, poniendo vida contra vida, ¿no? Que me refiero, nosotros estamos hablando, si aquí hay una persona, fulanito que está vivo y mulanito que está vivo, uno no puede decir la vida de quién vale más, ¿no? Es decir, es un concepto en la halajá que dice, ¿quién dijo que la sangre de fulanito es más roja que de mulanito? Entonces, ¿cómo estamos empezando a analizar el tema de aborto? Porque lo que dijo el rabino Yonah es verdad, es decir, hay casos que el aborto está permitido en la halajá. Entonces, ¿de dónde aprenden esto? Hay una ley en la Torá que dice que si yo peleé con alguien y sin querer di un golpe afuera de nosotros a una mujer embarazada y ella abortó y murió el feto, entonces hay una ley que tengo que pagar una suma de plata al marido. Ahorita nosotros sabemos otra ley que cuando una persona si no se cuidó y mató a alguien, lo que tiene que hacer es ir a una ciudad de refugio, porque lo consideramos como asesino. Entonces, ¿por qué en caso que yo maté a una persona viva tengo que ir a refugio y en un caso que yo causé un aborto a una mujer y maté a un feto, entonces en ese caso no tengo que ir a refugio? Entonces dice Rav Steinberg, es decir, que la idea es que cuando es feto, de punto de vista, llamamos alágico, lo analizamos es decir, analizamos monetariamente. Es decir, acá el feto que todavía no ha nacido, entonces acá estamos hablando de punto de vista alágico, está hablando es que si una persona a propósito fue y mató, llamamos a un feto, no por accidente, a propósito, ¿tiene pena de muerte según la Torah? No tiene pena de muerte. Cuando estamos hablando sobre un caso de que yo fui a matar una persona a propósito, tengo pena de muerte. Si maté a un feto a propósito, no tengo pena de muerte. Es decir, que la halajá ve que la vida del feto no es igual como una vida de una persona que ya nació. Ahorita, eso no quiere decir que el aborto no es grave, es muy grave. Pero la idea es que de allá vemos que ya podemos empezar a analizar y ver que esa vida es inferior. Y por eso en casos que hay peligro de vida físico o psicológico a la mamá, hay casos que la halajá permite. Pero como dijo Rabino Yonah, cada vez hay que analizar cada caso puntualmente y ver lo que dice la halajá al respecto. Perfecto. Y permítanme un segundo los que tienen la mano levantada para redondear el último tema y es el de la mujer divorciada que no se puede. Esa misma explicación aplica para el hombre. O sea, la misma explicación que dieron de la mujer que se divorcia y no sé,
¿aplica para el hombre? No. No, porque el hombre originalmente podía casar con más de una mujer. Entonces, el hecho que él se casó con otra mujer, eso no desvinculó a él de la primera mujer. ¿Me explico lo que yo sé? Lo que dije anteriormente. Sí, o Pero sea, el tema de las almas, como se permite, o sea, un poco difícil de entender, pues, o por lo menos para mí. Eh, eh, si son dos almas, ¿cómo esta puede tener varias medias almas y esta solo puede tener una? O sea, muy bien. no, Acá entramos ya en la diferencia entre hombre y mujer. Entonces, el hombre podría casar con más de una mujer y la mujer puede casar con solamente un solo hombre. Es la pregunta que hay que hacer allá. ¿Por qué la mujer puede casar solamente con un solo hombre y el hombre no puede casar con más de una mujer? No importa ahorita si lo hacen hoy en día, como si no me equivoco, una vez Rabino Isha explicó que hay Harem de Arbenu Gershom, que no se puede. Pero la pregunta, ¿por qué? Originalmente, ¿por qué se podría? Porque la mujer es muy entregada a lo que está haciendo. La mujer, cuando hace algo, lo hace en 100%. Y entonces, si una mujer se casa con un hombre, ella no puede dividirse a dos hombres, es imposible. La mujer, la esencia de la mujer no puede dividirse en dos hombres. Entonces, cuando ella se casa con fulanito, entonces en ese caso ya ella está entregada totalmente a ese hombre. El hombre, que es más animal que la mujer, lamentablemente o no lamentablemente, pero la realidad es que el hombre podría, llamamos, dividirse entre dos o tres mujeres. Antiguamente, cuando ya nuestros sabios vieron que el hombre no lo puede hacer tampoco, lo prohibieron. Pero originalmente se podría, no es una virtud, es una debilidad. Y por eso cuando la mujer se divorció del marido y fue y se unió con un tercero, en ese caso ella se unió con él 100%, se desconectó totalmente del primero. En cambio, cuando el hombre se divorció de la mujer, aunque se casó con otra mujer, se divorció de ella y quiere volver a la primera mujer, nunca se desconectó, llamamos, espiritualmente de la primera mujer. No sé si logré explicarme. Pues yo creo que sí, pero ya pasemos a otras preguntas. El señor Barry Birmacher quería hacer una pregunta con el micrófono para que se abra su micrófono, por favor. Ahí está, listo. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están? Tengo una duda. Yo he visto varios tipos de religiosos y todos los que llevan peyes, uno lo llevan por detrás de la oreja, otros los llevan como enchurruscados. No sé si es algo alágico, es una ley, es por comodidad o es porque es más cómodo estarse entreteniendo con los peyes y enchurruscárselos todo el día. No sé cuál es la razón, o no dejárselos largos, no sé. ¿Hay algo? ¿Se le quiere dirigir a algún rabino en especial? Al que sepa, o los tres y cada uno tiene una versión diferente. Bueno, Ishai. Eso iba a decir yo, rabino Ishai, adelante. Y para eso mi mamá dice que había una vez un Hasid, un Admur. Los Hasidim tienen Admurim, los rabinos, que entró, cada cosa que hacía, los alumnos iban con él a ver. Entonces, una vez él entró a la tevilá, a la mikve, y se metió en la mikve, y cuando se salió, se empezó a cortar las uñas. Entonces llegan con él, Rebe, díganos el secreto. ¿Por qué hay que cortarse las uñas después del este? Me dijo, hay cosas que no hay secretos. Simplemente ahí las uñas son más blandas. Cuando uno se baña, más blandas y por eso se corta el cabello. Hay preguntas que así son. No todo tiene que tener un motivo. Cada lugar es diferente, costumbre, cómo hicieron, cómo era la moda, cómo fue lo que llevó. Pero en realidad son por lugares donde estaban. Digamos, yo toda mi niñez también tenía las peot aquí atrás de la oreja y cuando era pequeño las tenía largas porque mi papá empezó con Breslev un poco. Cada uno tiene su diferente costumbre, pero no tiene un motivo como tal así profundo o algo, no. Simplemente costumbres. Muy bien, muchas gracias. Señor Natanel Baruch, por favor, puede abrir su micrófono. Buenas noches, gracias a todos y al foro. Yo tengo dos preguntas muy específicas.
Una de ellas es, en clases pasadas, en días anteriores, supe que nosotros, antes de venir al mundo material, desde el Shammai, Boreolam nos da la Torá y nosotros prometemos que en el transcurrir de la vida, pues vamos a darle continuidad a ese proceso. Y ¿qué pasa en las almas que son conversas y que sus madres no son judías por naturaleza? Y la segunda pregunta es, queda claro que mientras no haya conciencia de Dios, pues la presencia divina no habita en la persona. ¿Qué pasa en los minyan, que he visto en varias ocasiones, que necesitamos 10 judíos, pero están los 10 y quizá uno o dos o tantos, su mente no está precisamente en el minyan, sino que mora en otras cosas? Entonces, ¿cómo yo puedo entender que si su mente está en otras cosas, pues sí se cumple que 10 personas están ahí conscientes para que exista el minyan? ¿Se la quiere dirigir a algún rabino en especial? Estás en mute. No te escuché la respuesta. ¿Aló? Sí, ahí sí te No, escuchaba. no tengo preferencia, gracias. Bueno, entonces Rabino Ávila, ¿quiere contestar? Ok, lo que él dice, Natanel, está en la Gemara, está en la Gemara de Nidá. Es una Gemara muy famosa, ¿no? La Gemara de Nidá, en página 30, dice que cuando un feto está en la barriga de su madre, hay como un ángel, entre comillas, que está enseñándole toda la Torah, y cuando él sale del mundo, desde la barriga, perdón, cuando hay parto, entonces le da como un golpe y que le hace olvidar todo. Seguramente a eso se refirió, ¿no? Entonces hay que entender, allá no hay ningún ángel. ¿Cuál es la idea? La Gemara lo que quiere enseñarnos es que cada, llamamos ese niño, desde el momento de la fecundación de él, ya recibe el potencial de adquisición de la Torah. Es decir, que él viene con ya el chip de lo que él está haciendo, él está como descubriendo el potencial que él tiene con respecto a la Torah. Y entonces, de acuerdo a esto, podemos entender el libro de Tania, por ejemplo, empieza también con una frase de también la misma Gemara, ¿no? De Masechet Nidá, que dice allá que cuando uno baja al mundo, le obligan y le dicen, es decir, sea tzadik, es decir, trata de realizar tu potencial. Con respecto a la primera pregunta suya, ¿qué pasa con un converso? Con un converso, cuando él nace, antes de la conversión, no tiene ese potencial y no tiene, mejor dicho, esa, no diría de potencial, no tiene esa exigencia. Entonces no hace falta sembrar en él ese chip porque no tiene esa exigencia. Cuando él se convierte, entonces adquiere ese compromiso y ya recibe esa chispa divina, esa alma, llamamos, que él recibe en el momento de la conversión. Pero antes de esto, él no lo necesita. ¿Por qué? Porque no tiene esa exigencia para llegar. ¿Me explico? Entonces, cuando no tiene esa exigencia, no hace falta que haya, llamamos, esa preparación. Con respecto al minyan, hay que entender, en el minyan lo que nosotros necesitamos no es concentración o contestación, sino presencia. Es muy importante. ¿Qué significa? Cuando estamos hablando de una repetición, por ejemplo, de la Amidá, que allá es una bendición, dice el Shulchan Aruch, que si no hay 9 que contestan amén, entonces es una bendición en vano. Por eso cuando una persona, como usted dijo ahorita, si hay 10 personas exactas y Dios está en otro mundo, no hay que hacer la repetición, porque ¿qué va a ser repetición y va a causar una bendición en vano? Si no podemos comprometer a todos contestar. Pero, por ejemplo, para el Kadish, dice la halajá que aunque hay 10 y hay 4 que están, por ejemplo, todavía están en la Amidá, y hay mayoría potencialmente que pueden contestar el Kadish, amén, se puede decir el Kadish, pero hay 4 que seguro que no van a poder porque están en la Amidá. No importa. ¿Por qué? Porque para santificar el nombre de Dios y para que la presencia divina esté morada entre ellos, hace falta presencia de 10. Y aunque las mentes están dispersos, que no es correcto, pero es la idea. Gracias, Ravi. Usted dijo que no tiene la responsabilidad, es que después de la conciencia y de la educación viene la responsabilidad. El que es consciente, el que ya sabe, es responsable.
Bueno, una pregunta escrita y es, ¿cuál es la hora más temprana y más tarde para ponerse tefilín? ¿Y qué pasa si siempre he rezado diciendo tefilín con M? Es decir, bueno, tefilín, no tefilín. Eh, que hace poco se dio cuenta que era con N la palabra, finalizando este tefilín y no tefilín. Entonces, ¿cuál es la hora más temprana y más tarde? ¿Y qué pasa si hace poco se dio cuenta que no era tefilín, sino tefilín? No dice para quién, entonces digamos Rabino Iona, que hace rato no contestó. Hola. Con respecto al error en la palabra, no tiene lo que hacer, no tiene lo que hacer. Es bueno que aprenda, que estudie y que empiece a decirlo bien de ahora en adelante. Y así todas las palabras a veces en hebreo no pecamos, nos equivocamos. E incluso por ejemplo, en el Shema, es muy especial que hay que prestar atención a cada palabra y palabra que uno dice, porque a veces podemos un punto mal puesto, una palabra mal dicha, entonces podemos cambiar por completo en el rezo de bendición al revés, a lo contrario. ¿No? Hay poca diferencia a veces entre un pedido de bendición y al revés. Y entonces es muy importante fijarse en las palabras específicamente, estudiar la tefilá, estudiar antes de rezar. En el momento de la tefilá hay que rezar. En el momento del rezo hay que rezar. Pero antes del rezo, que estudie, que se fije bien en pronunciar las palabras, es muy, muy importante. Ahora no tiene lo que hacer, pero bueno, es parte. Todos nos equivocamos en palabras y todo, no, tampoco es tan grave. Con respecto a la pregunta del horario, al horario que puede decir, yo no sé quién está preguntando ni dónde vive, pero le aconsejo por ejemplo, si fuera acá en Medellín, yo sé que los tefilín se pueden poner a las 5:20 de la mañana, después a partir de las 5:20 de la mañana, pero va a cambiar de cada ciudad y ciudad es diferente. Entonces le aconsejo que entre, personalmente me parece lo más fácil es la página de Chabad. La página de Chabad, yo no soy Chabad, pero me parece muy buena porque por cada localidad te dice el horario. Entonces en la página de Chabad entras en calendario, entras en el día y te dice ahí, primer horario para decir Shema, creo que dice, o no sé cómo dice, pero dice todos los horarios que uno podría rezar. Entonces mi consejo es eso, y para saber, los tefilín se ponen durante el día. Todo el tiempo que es día puede ponerse el tefilín, digamos, creo que se llama alba, ¿no? Desde que amanece hasta el anochecer, hasta la tarde, vamos a decir tarde mejor, se puede poner el tefilín, pero no sabemos, yo no sé decirle a él el horario porque no hay un horario, depende de la ciudad y depende de la época del año, invierno, verano. Entonces tiene que fijarse qué día tiene la pregunta. Yo entraría en Chabad, en la página de Chabad, en calendario. Ahí en el día le dice. Hay aplicaciones en el celular, hay una que se llama Shema incluso, que también te lo da y demás. Hay formas de saber. Si quiere preguntarme también por privado, le puedo decir evaluando el caso. Pero en general, para que la gente sepa, el tefilín se pone de día, durante el día. Idealmente en la mañana, temprano, cuando decimos tefilá, pero durante todo el día él puede ponerse el tefilín. Ok. Gloria sí la levantó, yo vi que ella la levantó. ¿Puedes abrir el micrófono? Yo quería dar una información, más que todo para el aborto, se deben regir por las leyes del país. Si en Colombia es permitido cuando hay una violación, el aborto. Entonces... Ok, gracias, Gloria. No, pero Muy bien. espera, voy a hacer una aclaración, perdón. Gloria, usted siempre está en todos los cursos, en todo, así que la respeto mucho. Le voy a contestar para que no haya una equivocación para la gente. Claro que se debe regir por la ley del país. Vamos a decir que yo vivo en un país que no se permite el aborto, no me voy a hacer un aborto, ¿está bien? Pero espera, no voy a ir en contra de las leyes de la Torá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Inclusive una violación. Vamos a decir, Dios nos libre, algo tan terrible como es una violación. Pero vamos a decir que la niña o la mujer, porque puede ser una violación a la mujer, decide sí tener ese hijo. Y ella cree que no le va a afectar. Y tiene un psicólogo que le dice que no va a afectarle. Entonces, por más que la ley lo permita, entonces el aborto en la ley judía no estaría permitido y ella no debería hacérselo. Porque si a ella no le va a afectar,
ella te lo dice, mirá, no, me siento bien, está bien, es mi hijo, ¿sí? Entonces, aclaremos que más allá de lo que diga la ley, nosotros estamos hablando acá de lo que dice la ley judía, entonces más allá de lo que diga lo que me permite hacer la ley, entonces, ¿qué dice la ley judía al respecto? Eso es muy, muy importante entender eso. Entonces, gracias por la aclaración. Yo no sé cómo es la ley aquí en Colombia, es importante, pero claro que es importante tenerla en cuenta, pero tenemos que saber que si, por más que la ley a veces permite cosas, nosotros no lo hacemos igual, ¿sí? Sí, gracias. Em, Quiero recordarles que le estamos dando prioridad a las preguntas que están surgiendo en este mismo momento, tanto verbales como escritas. Hemos recibido y tenemos preguntas previamente enviadas al WhatsApp, eh, pero le estamos dando prioridad a las que están surgiendo en este momento. Voy entonces a leer una que está acá en el chat. Y pide que sea anónimo y dice, ¿por qué la Torá está dirigida al rabino Abi? ¿Por qué la Torá se refiere a Irat Hashem en Ekev, dice Devarim 10:12, y el Talmud, Brajot 33b, se refiere a Irat Shamayim? ¿Hay alguna diferencia fundamental? ¿Qué nos quiere decir la Gemara al usar Shamayim en vez de Hashem? Ok, ok. Con respecto a la palabra irá, que es temor, es una palabra que hay varios libros que están analizando a qué se refiere. El libro principal, yo diría, que está analizando la diferencia entre los tres tipos de temor a Dios que hay, es el libro que se llama La senda de los justos, Mesilat Yesharim. Está hablando sobre lo que es Irat HaOnesh, es decir, el temor de tener del castigo o de perder una recompensa. Después está hablando sobre, después hablamos sobre Irat HaRomemut, significa el temor reverencial a Dios, es decir, que siempre lo que estoy haciendo no lo hago por miedo que me va a castigar, sino por el respeto a Él. Y hay Irat Het, que es un nivel más elevado, y es lo que decimos, Shiviti Adonai le decreta a mí, significa que yo siempre siento la presencia divina conmigo. Entonces, esos son los 3 grados, llamamos, que tenemos en nivel de temor, llamamos de ir a que estamos hablando. Cuando estamos hablando en el versículo, Ma Hashem Eloheja Doresh Me'imach, seguramente a ese versículo se refiere, que Im Liraet Hashem Eloheja, es decir, temer a Dios, etcétera, etcétera. Allá estamos hablando de ver a Dios como un punto de referencia y ver como la autoridad en el mundo. Eso lo que hace de amar a Dios y cumplir a sus preceptos. Después, la palabra Irat Shamayim ya es un concepto más rabínico, no es un concepto de la Torá. En la Torá no está escrito Irat Shamayim, eso no es un término que está escrito en la Torá misma, los 5 libros, sino es un término que ya utilizaron nuestros sabios. Es lo mismo, pero la idea de Irat Shamayim quiere decir que nosotros tenemos que entender que hay una autoridad superior sobre mí. Como una vez Rabino Isha explicó sobre la kippah, igualmente acá Irat Shamayim quiere decir que hay alguien alguien que nosotros llamamos Dios, que está sobre mí, que me da la orientación cómo tengo que comportarme. Es un nivel de Irat Shamayim, es un nivel que se refleja en la conducta en público, pero también en privado. Ok, gracias, Rabino Ishai. ¿Quiere agregar algo? No, creo que se dijo todo. Okay. Solamente que no se entendió un poco más, el Irat HaRomemut es el más elevado. El Irat HaOnesh es un poco menos, el Irat HaRomemut es más elevado. Sí, pero hay por encima Irat Het, que es por encima de los dos. Hay algo de la pregunta de antes, tefilim y tefilín, quizás aquí los latinos muchas veces dicen shalom, nos pasa mucho, en vez de shalom o Baruch Hashem, en vez de Baruch Hashem, y quizás por eso, pero alguien que estudió tiene que ser directamente tefilín, con N al final, tefilín, y para los que no tienen el calendario, no tienen internet, para saber cuándo es que pueden poner el tefilín, desde que conoce a su compañero, está en la noche, desde que lo conoce a un compañero que siempre está con él, si lo conoce, significa que ya es de día, si lo reconoce, perdón. Si lo reconoce, significa que ya es de día, ya se puede poner el tefilín ahí. Ok, muy bien, gracias.
quiero decirles a quienes enviaron sus preguntas, pues previamente, que si aún están interesados en esas preguntas, pues aprovechen y las escriban acá en el chat. A ver, Rabino Ishai, ¿por qué nuestra Biblia no habla del mundo venidero? Dice acá una persona. Muy buena pregunta. Obviamente que sí menciona muchas veces qué va a pasar después. En Job, digamos, habla qué va a pasar después de la Neshama, o sea que el mundo venidero existe, no está escrito específicamente Olam Haba, mundo venidero, pero sí dice que hay un lugar donde van las almas. Trae muchas veces Sheol es el lugar el más bajo del Gehenom. O sea, aunque no menciona específicamente el Olam Haba, pero sí dice que hay un mundo después de esta vida. Hay un mundo después, por eso en la Torah, no sé si hay un pasuk meforash que diga algo que le pasa al alma después. Me imagino que sí, lo tendría que checar, pero en los profetas, uno que se fija en el Tanaj, hay muchos ejemplos como la Torah sí nos dice de que hay una vida después. Pero la pregunta de por qué no lo dice específicamente, la verdad es una muy buena pregunta. Si me permiten, lo voy a pensar y lo voy a contestar, a ver si el Rabino Yona tiene algo. Sí, perdón, creo que está hablando recién el Rabino Avi, el Rabino Ishai, mencionaron los niveles de lo que es temor, lo que es los niveles de temor, si temor al pecado, al romemut, ¿qué es el nivel de pecado? Ahí hay, una vez leí algo muy interesante, que el nivel más alto es, tengo miedo de decepcionar a Hashem, tengo miedo de decepcionar a Dios. Ese es el nivel más alto. Yo no tengo miedo de que me vaya a aplastar con el dedo, tengo miedo de decepcionarlo. Es mi papá, me da todo, confía en mí. Todas las mañanas digo, me diste, me depositaste tu confianza en mí, me diste otro día, me diste todo lo que tengo. Decepcionarlo, eso me tiene que dar miedo realmente, ¿no? Y es lo mismo. Eso se ¿Por qué llama no habla? No. Yo no entiendo así. Lo que usted dijo, Rabino Yona, eso se llama Irat Het. Si usted entra en capítulo 24 o 25, de 24, si no me equivoco, de Mesilat Yesharim, de la senda de los justos, él explica exactamente lo que usted dice. Es decir, hay tres niveles. Hay nivel de Irat Aonesh, es decir, el temor del castigo, que es el nivel más bajo. Hay Irat Aromemut, lo que se llama temor reverencial, que es cada vez que yo estoy ocupado de una mitzvah o de una obra llamada de caridad, yo trato de hacerla en la mejor forma. Hay Irat Het, que es como usted dijo ahorita, que yo tengo, llamamos la preocupación de no decepcionar a Dios, significa de no cometer ningún error, y por eso dejo la presencia divina no solamente en los momentos que yo me ocupo de una mitzvah o de una obra de caridad, sino 24/7. La presencia de Dios está conmigo. Entonces eso evita, llamamos, o trata de evitar que yo cometa un error y así voy a decepcionar a Dios, lo que usted dijo. Entonces, en base a esto creo que se responde la pregunta, ¿por qué la Torah no habla del cielo? No es necesario. ¿Qué me importa? O sea, yo veo el cielo, la recompensa, como un combo. Una Big Mac viene con papas fritas, ¿sí? No compro las papas fritas, yo compro la Big Mac, ¿sí? Me voy a explicar. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien por todo lo que dice la Torah y todo lo que me va a hacer, eso va a hacer feliz a Dios y eso me va a hacer feliz a mí en consecuencia porque Dios está feliz. Lo que más allá, después de eso, ayer me pague con el mundo venidero, eso es un plus, es algo que me están dando de más, no es lo principal. Yo no hago las cosas ahora voy a ayudar a este pobre y Dios me va a dar 1 metro cuadrado más en el cielo. Eso es una persona que hace las cosas así, es una lástima, está bien, no digo que esté mal, que si va a hacer las cosas bien porque va a tener 1 metro cuadrado más en el cielo capitalista en el que él cree, está bien, yo qué sé, si eso le ayuda, bien por él, pero es una pena, porque se está perdiendo de verdad hacer las cosas bien para pegarse a Hashem, dicen que el nivel más alto de hacer las cosas es, yo hago las cosas bien porque Hashem me va a recompensar,
y el recompensarme a Hashem lo hace feliz. Entonces, más allá de que la recompensa, eso a mí no me importa, lo que me importa es ese apego que tengo con Hashem, yo creo que ese es como se dice, no está en la Torá porque no es lo principal. La Torá es muy específica cuando habla, y habla lo necesario. Y esa recompensa que Hashem nos está dando con el cielo, que nosotros creemos en el cielo, es un paso más allá. Es superfluo, es después de eso, es genial, es algo, no le quiero quitar la importancia, es algo maravilloso. Pero no estoy haciéndolo por eso. O sea, pienso yo que esa es la respuesta como yo la entiendo. Ok, Ravi, gracias. Vamos a otras preguntas que hay por acá escritas. ¿Hay leyes específicas en el judaísmo para la adopción de un bebé? ¿Hay restricciones de edad o de religión? ¿O se puede adoptar un niño que no sea hijo de una madre judía? Rabino Ishai. Obviamente que sí se puede adoptar a alguien que, aunque no es judío, obviamente la persona le tiene que hacer todo el proceso de conversión para que él también viva una vida judía. Más restricciones como tal de edad o de más cosas no hay. Bueno, no que yo conozca. Ok, gracias, Rabino. Voy a buscar otras preguntas que hay acá. Mientras en lo que dan a buscar. Lo pregunto, Rab. No es, o sea, lo claro, no es obligatorio que se convierta. O sea, puedo adoptar a un chico y puedo tenerlo en mi casa y darle de comer todos los días y darle ropa y darle educación sin que mi meta en la vida sea que se convierta. Creo que es así, no estoy seguro, pero me imagino. O sea, pienso yo. No entiendo, como un favor que una persona le puede hacer a alguien. ¿Sí? Pero como un favor ya no sería adopción. Pues están hablando literalmente de adopción. ¿Pero qué es una adopción, Nana? Una adopción no es un favor. Hay alajot específicas que habla del Kadish. Oh, mira que ahí mismo Oscar y Gloria, los que viven de las leyes, una adopción tiene todo su componente legal. O sea, eres el responsable legalmente de esa persona y en todos los sentidos, como un papá. Puedo ser responsable de esa persona en todos los sentidos, como es la adopción, sin necesidad que se convierta. Ah, pues. Eso ya son respuestas de ustedes. Sí. Pero lo va a explicar, es decir, el concepto de adopción, llamamos, no lo convierta como papá biológico, hay que entender. Es decir, el hecho que, por ejemplo, si uno adoptó a alguien y mañana falleció, el hijo adoptado, de punto de vista alágico, no es hijo de él. Es decir, hay que entenderlo. Es decir, él no tiene la obligación de hacer el luto. Él hace todo eso por gratitud al papá. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de leyes de herencia, ese hijo adoptado no cuenta para herencia. Por ejemplo, si los hermanos, llamamos biológicos, se imponen, no puede tomar. Hay leyes de adopción, hay que entender. Hay leyes que nos dicen cuándo se puede adoptar, es decir, cuando se adopta, cuál es la ley de relación papá-hijo. Pero aparte de esto, uno pensaría que es mejor adoptar un judío que no judío, y no es verdad. Me voy a explicar por qué. Porque el problema es que hoy en día las leyes de adopción generalmente son anónimos. Significa los papás que entregan a sus hijos a adopción dicen que no quieren que sepan quiénes los papás. Hay una halajá que se llama shetuki o asufí. Significa un niño que no sabemos quién es el papá o quién es la mamá. En ese caso hay un problema muy grave, aunque sabemos que es judío. Pero hay un problema muy grave si lo podemos casar o no podemos casar. ¿Por qué? Porque puede ser que es mamzer, puede ser que es bastardo. No sabemos. Es un caso bastante complicado. Por eso es uno de los problemas en caso que hay que hacer fecundación artificial de tomar semen de un banco de semen. Porque allá otra vez no sabemos quién es el papá. Entonces,
En caso que nosotros podemos saber quién son los papás y registrar, llamamos que esa persona exacta, todo está bien, está bien. Pero si no, entramos en un problema. Y es una confusión que hay muchas veces con respecto, por ejemplo, a fecundación artificial, que la gente se equivoca allá. Igualmente con adopción. Adopción, si una persona toma una persona no judía y la convierte, entonces en ese momento ya no hay ningún problema, no hay problema acá de matrimonio o de que se él va a conocer. Ahorita imagínense que una mujer lamentablemente entregó 2 hijos a adopción, un hijo o una hija. Y ahorita los 2 van a conocer y pueden casar entre ellos. ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado con todo eso, sino hay que saber que cuando hay una adopción, yo diría que hasta mejor, en caso que no podemos saber exactamente quién son los papás, mejor adoptar una persona, un niño que no es judío, para hacer el proceso de conversión y evitar todos esos problemas. ¿Me explico? Ok. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a nuestro tiempo límite. Les agradecemos mucho su asistencia, su participación y les recordamos que vamos a seguir dándole prioridad a las preguntas en vivo, o sea, con el micrófono y las escritas aquí. Así que vamos a ver de qué otra manera podemos darle respuesta a las personas que han mandado sus preguntas previas de manera chat porque pues, se están quedando como atrás. Y lo que queremos es incentivar la participación de ustedes. Así que muchísimas gracias, feliz noche y buena semana para todos. Chao, hasta luego a todos. Gracias, Rabanim. Gracias a todos por la participación, gracias Rabaní, Dana, gracias a todos. Tengo.